La Legión de Cristo tiene un nuevo director general, el padre Eduardo Robles Gil. ¿Quién es y cuáles son sus pensamientos en este momento? Estimados amigos, bienvenidos. Soy el padre Rafael Jacome desde Roma. Dedicamos esta edición especial, enfocando el capítulo, a una entrevista al nuevo director general de los Legionarios de Cristo, el padre Eduardo Robles Gil. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos concede con tanta agilidad después de su elección en el capítulo general extraordinario. Usted nació en la Ciudad de México en septiembre de 1952. Estudió en el Instituto Cumbres y luego pasó a estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac. ¿Cómo influyeron estos años en su formación, padre? Bien, del Cumbres tengo recuerdos de alegría, de cercanía con los padres, con mis amigos. De la universidad tengo mucho más recuerdos porque en 1972 me incorporé al Regnum Christi y entonces los apostolados todos los hacíamos en la universidad. Me tocó fundar con otros estudiantes ASUA, que para mí fue fundamental en mi vocación porque haciendo apostolado fue como más me integré con el movimiento y ahí descubrí mi vocación. ¿Qué significa para usted la integración en el movimiento Regnum Christi? Para mí integrarme con el movimiento fue sentirme parte de algo que para mí fue muy importante, el sentirme parte de la iglesia y sentirme parte de un grupo de amigos que buscábamos transformar el mundo. A los 23 años, usted pasó a la rama de los consagrados. Fue fundador, de hecho. En México sí, nos consagramos en México 8, en 13 de abril de 1975, pero antes ya había hombres consagrados en España. 2 años después, es decir, en 1977, pasó usted al noviciado y en 1983 usted fue ordenado sacerdote en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. ¿Por qué quiso usted ser legionario, padre Eduardo? Bien, más que haber querido ser sacerdote, yo quise al inicio ser legionario y me explico un poco esto. Para mí el ser legionario era entregarme totalmente a Dios para ser apostolado. Y en el lugar donde yo encontré eso fue en el movimiento Regnum Christi, en la Legión de Cristo. En algún lugar he dicho que pues yo iba a misa dominical con los dominicos, buenos predicadores, me ayudaron, ahí me confesaba. Tuve un tío jesuita muy santo, tuve un tío marista, también muy bueno, pero donde Dios me encontró fue en el movimiento Regnum Christi. Más adelante, en 1985, usted fue a la fundación de Brasil. ¿Qué pensaba usted que la Legión podría ofrecer a Brasil? Bien, aquí tengo que ser sincero. Fuimos y sentíamos que íbamos a redimir Brasil de no sé qué, era época de la teología de la liberación, había mucho, y pronto nos dimos cuenta de que era una actitud arrogante y no correcta, y nos dimos cuenta que teníamos que aprender mucho de Brasil, y encontramos jóvenes muy buenos que tenían mucho impulso apostólico y que pues íbamos a ayudar a la iglesia en sus necesidades, pero no es que íbamos nosotros a arreglar a nadie, sino que íbamos a trabajar con todos. Ahí me tocó una experiencia que me ayudó también mucho. Fui párroco de la parroquia se llama una parroquia Pessoal de fala inglesa. Y ahí yo celebraba misa en inglés a los americanos, canadienses, australianos, ingleses en una parroquia, y eso me sirvió mucho porque entendí algo que pues no estaba mucho en nuestro apostolado, que eran las parroquias. Después de Brasil, pasó a Chile y en 1990
regresó a México, donde trabajó en la administración y en 2 colegios. Luego, una vez más, regresó usted a Brasil y también a México. ¿Qué le entusiasma más de la Legión de Cristo a usted, Padre Eduardo? O sea, la Legión me entusiasma desde un punto de vista sobrenatural, porque cada vez que me he preguntado sobre dónde quisiera yo estar, qué quisiera yo hacer, termino preguntándome qué es lo que Dios quiere. Y hoy estoy convencido que en la Legión es donde Dios me quiere, que en la Legión es donde más puedo hacer por la iglesia y por las almas, y además en la Legión es donde hoy tengo muchos de mis amigos y estoy feliz de ser legionario. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que la Legión más necesita en este momento histórico? Yo creo que necesitamos una actitud de humildad. ¿Por qué una actitud de humildad? Porque cada uno de nosotros tiene muchas cosas de las que se siente seguro, de las que se siente orgulloso personalmente e institucionalmente. Pero la Iglesia, a través del delegado pontificio, nos ha pedido una actitud de renovación. Y para renovarte, para convertirte, necesitas aceptar eso. Y por eso yo creo que sin humildad no vamos a mejorar. No es que estemos mal, pero sí podemos estar mejor. Y yo creo que ahí es donde está la clave, o sea, encontrar personalmente, institucionalmente, las cosas en las que debemos mejorar. El campo que más nos ha marcado el delegado es probablemente el campo del ejercicio de la autoridad y de la obediencia, no solamente del ejercicio de la autoridad, los superiores, sino también el ejercicio de la obediencia, donde se busca caminar juntos por el camino de la voluntad de Dios. ¿Qué es la obediencia para usted, Padre Eduardo? Obediencia es, Padre mío, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Usted ha comentado que la Santa Sede y el Cardenal Velasio de Paolis nos han pedido una renovación. ¿Usted cómo piensa dar continuidad a esta tarea? Bien, vamos a tener unas constituciones nuevas y parte es asumir lo que el Papa va a aprobar en esas constituciones y empezar a trabajar en ese camino de renovación a través de unas constituciones. Pero también está el que cada uno aceptemos que tenemos que mejorar. Si eso lo aceptamos cada uno, pues vamos a tener una verdadera renovación. No es que sea una refundación de la congregación, ya estamos, ya somos, ya existimos, pero podemos ser cada vez más santos. ¿Cómo visualiza usted la unidad dentro de la Legión y del movimiento Regnum Christi, Padre Eduardo? Se han usado distintas imágenes, a veces se ha usado la familia y entonces somos una familia espiritual donde cada quien según su vocación puede unirse a Cristo en esa espiritualidad. Otra imagen ha sido el cuerpo. El cuerpo habla de una unidad más fuerte porque el cuerpo tiene distintos órganos, distintos miembros y entonces se puede decir que somos un cuerpo donde no nos entendemos unos sin los otros. Las dos imágenes tienen puntos fuertes y puntos que no se aplican totalmente. Yo creo que todos tenemos una misma misión y cada uno, según su estado de vida, puede influir en esa misión de anunciar el reino de Cristo al mundo y de ayudar a las personas a que se encuentren con Dios. ¿Qué nos podría compartir usted, Padre Eduardo, del capítulo extraordinario que está viviendo la congregación? Ha sido muy edificante el ver que hay una riqueza inmensa, una multitud de ideas, y cuando las ideas que no siempre coinciden, cómo podemos coincidir en otras cosas y estar unidos.
es una unidad en la pluralidad. Una de las cosas que es muy bonita son las concelebraciones de todos los días, porque te das cuenta en la predicación que hacemos por turnos, cómo cada quien es tan distinto y al mismo tiempo tan completo. Padre, ¿no cree usted que ante tantas opiniones, propuestas y diálogos que se nos ha pedido, podamos terminar con una legión diluida, una legión más bien que corre el peligro de caer en la mediocridad? No creo que haya ese peligro en absoluto. Y la razón de que no hay ese peligro en absoluto es cómo están surgiendo las constituciones. O sea, partimos de lo que ya teníamos, que había sido aprobado por Juan Pablo II, aprobado por un papa, era algo que estaba bien. Y hay muchas cosas que se están precisando, pero no se siente en ningún momento el compromiso de porque alguien lo promueve, lo propone, por eso le vamos a decir que sí. O sea, hay muchas cosas que se proponen y se rechazan porque no mejoran el texto o porque puede estar en otro lugar. Ha sido un aprendizaje también de cómo hacer códigos que vayan de acuerdo con el derecho canónico y que haya otras cosas que vamos a mantener porque son buenas, pero van a estar en otros lugares. ¿Cree usted que la Legión ha madurado en esos años? Absolutamente, o sea, si no hubiéramos madurado ya estaríamos muertos. ¿Por qué aceptó usted ser director general de la Legión de Cristo, Padre Eduardo? ¿Por qué acepté? Porque dice el texto de las constituciones que aceptamos por obediencia. Entonces yo acepté por obediencia. Esto ya lo platiqué en alguno, cuando me escogieron, pues no dije que aceptaba, dije que obedecía. Y creo que esto es importante, o sea, el capítulo y mis hermanos en el capítulo me pueden mostrar la voluntad de Dios para mí, y como se fueron dando las cosas en las elecciones, no podía ya hacer otras consideraciones que hubiera querido hacer. ¿Tendría usted algún mensaje para los miembros de Regnum Christi, Padre Eduardo? Que ellos sean apóstoles en sus casas, en su lugar de trabajo, en la empresa, en donde trabajen, en los grupos de amigos. Hoy mucha de la evangelización tiene que ser a través de la amistad. ¿Qué le diría usted a los legionarios de Cristo? Que todos juntos tenemos que hacer un gran esfuerzo para salir muy fortalecidos de estas circunstancias que hemos pasado y que pensemos todos en el bien que podemos hacer a los demás. Que no pensemos en nosotros mismos, sino que pensemos en el bien que podemos hacer dentro de la iglesia a las personas. Al Padre Álvaro también, pues primero muchas gracias muy simples, porque él supo llevar a la Legión con su estilo, con su personalidad en un momento muy difícil, y sin su bondad y su caridad, su capacidad de acogida, su capacidad de acercamiento a todos, no sé qué hubiera sido. También que lo seguimos necesitando con su ejemplo, con su dedicación, en lo que sus fuerzas le permitan, necesitamos que nos siga dando testimonio y consejo. ¿Cómo prevé usted los años próximos en su vida como director general, Padre Eduardo? Para mí, de trabajo, y espero que para todos de trabajo. ¿Qué pueden esperar los legionarios de usted, Padre Eduardo? Pues espero ser un pastor, un siervo, alguien que ayuda, estoy para servir, y eso es lo que pueden esperar de mí, que trate de ayudar a la congregación en este periodo a vivir en paz, unidos, de acuerdo a las constituciones que apruebe el Papa. Con esta última pregunta terminamos, Padre Eduardo. Muchas gracias por su disponibilidad, muchas gracias por las respuestas. Asimismo, agradecemos a nuestro amable auditorio por su tiempo, por su escucha, y hasta la próxima.